Trabajo de bruja. Derechos de autor para Alex Morales Gómez. Araceli era una mujer bella, pero nunca había tenido un enamorado. Fue así que con el primero que habló, organizó matrimonio. Ellos vivían en Los Altos, como llamaban a aquella región. La verdad es que eran una pareja feliz en cuestiones de amor, pero ella era una desdichada en su vida cotidiana. Todo empezó unos 20 días después de su matrimonio. En las noches alguien la jalaba de sus pies e intentaba sacarla de su cama. También sentía un peso muerto que caía sobre su pecho. Era tan fuerte el jalón en sus pies que a la mañana siguiente tenía en sus piernas moretones y arañazos. Ella intentaba despertar a su esposo, pero no era capaz de gritar o advertirle con sus manos. Era como si estuviera paralizada. Esto se hizo tan fuerte que no podía dormir ni un solo minuto en la noche. En el día se la pasaba con mucho sueño y muy distraída. Muy pronto ella quedó embarazada. Y eso que venía por las noches dejó de visitarla, pero otros sucesos extraños empezaron a ocurrir en la casa. Sillas y mesas que se movían solas, pasos en la noche que la perturbaban. Su esposo siempre decía que nunca escuchaba nada, puertas que se abrían solas, lamentos y gritos en medio de la noche. Ella creía que se estaba volviendo loca. Después que nació su primer hijo, en las noches volvió eso que le impedía dormir, ese peso que era tan fuerte que ella sentía morir, así que optó por dormir en el día. La primera vez que lo hizo, se arrepintió, ya que al quedarse profundamente dormida, escuchó el llanto del niño afuera de su casa. Sintió enloquecer. Corrió afuera y no podía dar crédito a lo que veía. Su pequeño estaba en un gran árbol. Casi no logra bajarlo de ahí. Ni de día ni de noche podía conciliar el sueño. Tuvo 2 hijos más. En sus 9 meses de embarazo, era la única manera que podía dormir en la noche. Ya se había acostumbrado a los ruidos y lamentos de la casa. También había consultado con varias brujas de la región, pero la respuesta de todas era la misma. El trabajo que le estaban haciendo era bastante delicado y difícil de enfrentar. Casi 6 años vivió Araceli en este infierno. Los niños muchas veces despertaban llorando en la noche o a plena luz del día, porque decían que un hombre muy negro estaba en la casa. Araceli sentía que no podía más. Aunque le insistió su esposo de cambiar de residencia, él siempre decía que cómo iba a dejar la casa que era herencia de su padre. Una tarde que subía un anciano que le decían Toto, el cual tenía fama de ser brujo, pero nunca se le vio ejercer tal profesión. Desde que vio a Araceli, dijo que ella no estaba bien, algo que cualquiera podía notar, ya que la pobre mujer estaba solo en los huesos. Ella sintió un alivio con solo ver a Toto y le pidió ayuda. Él se quedó pensativo y le dijo que él ya no hacía esa clase de trabajos. Ella cayó de rodillas y le imploró sacarla de ese infierno. Toto la miró fijamente y le dijo que le dijera todo lo que estaba viviendo. Ella le narró cada parte de su suplicio. El anciano no usó nada como lo hacen otros. Simplemente le dijo que alguien cercano la odiaba y quería su muerte. Solo que ella era una mujer fuerte y había resistido. Ese alguien era una bruja. En las noches era quien la visitaba. Cuando estaba embarazada, no podía hacerlo porque el feto es luz. Es la muestra de Dios en la tierra. Y como no podía hacerlo en el día,
porque las brujas con la luz del sol no tienen poder, había dejado restos de algún muerto en la casa. Era quien la visitaba en el día, o el que hacía ruidos en la casa. Le dijo también que este muerto hace lo que hace porque la bruja no lo deja descansar en paz. Le promete dejarlo volver a la luz cuando acabe con ella. Lo primero era buscar en toda la casa un objeto extraño. Este debía tener un polvo entre café y negro, y muchas veces algunos huesos. Después de encontrarlo, debía llevarlos al cementerio y enterrarlos. Donde los dejara, debía encender una vela blanca y dejar un vaso con agua. Le advertía que ella liberaría a esa alma y ésta se vengaría de quien no le permitió descansar. Araceli dijo que no le importaba. Esa persona, fuera quien fuera, había sido capaz de hacerle tanto daño, pues que pagara las consecuencias. Ahora, ese era el primer paso para espantar esa alma en pena por culpa de la bruja. El segundo era sembrar alrededor de la casa 12 plantas de estramonio, una planta que espanta a las brujas. Pero cada que se sembrara uno, debía rezar esta oración: con el poder de Dios y el Espíritu Santo, te cierro el paso a mi casa, a mi vida y a mi familia. Así sea, así sea, así sea. Cada que se sembrara uno, debía rezar la oración. Antes de irse, le advirtió de nuevo que eso traería consecuencia para quien le hubiera hecho ese mal. Araceli le preguntó que cuánto le debía. Él le dijo que nada, solo debía rezar una oración por él cada que fuera a misa. Araceli hizo todo al pie de la letra. Entre las tejas de la cocina encontró una bolsa como la que decía: la tierra y unos pequeños huesos. Parecían huesos de una mano. La llevó al cementerio y después sembró el estramonio. En casa todo era paz. Unos 20 días después de esto, a su esposo le llegó una noticia: que su hermana Magnolia estaba muy enferma, que fuera a verla. Araceli dejó los niños con su madre y acompañó a su esposo. A pesar que Magnolia poco los visitaba, era muy querida por ella, porque se conocían desde niñas. Desde que entraron en casa, Araceli supo la verdad. Dio unos pasos atrás y se retiró de la casa. El esposo no le preguntó nada. Volvieron a casa y ella se enteraba de cómo le estaba pasando su cuñada, por lo que su esposo decía. Ella nunca volvió a visitarla. Casi 2 años duró el infierno de Magnolia. Murió en los huesos, ya no podía comer, y los médicos no podían decir qué mal la quejaba. Cuando murió, el esposo de Araceli estaba a su lado. Las últimas palabras antes de morir fue: dile a Araceli que me perdone. Él no entendió nada. Aún así, le dio la razón a su esposa. Araceli nunca supo por qué su cuñada y amiga quiso hacerle ese daño. Si te gustan mis relatos, suscríbete, dale clic en la campanita y sígueme en Facebook como Marisela Hathor. Muchas gracias.